Entonces les abrió el entendimiento. Hermanos, este 2016 debemos empezar con el Evangelio hasta tener el entendimiento correcto. Poder comprender todas las cosas que Dios ha hecho. Es decir, hasta que nosotros podamos entender. Hasta que lo entendamos con tal firmeza en nuestro corazón. Cuando uno entiende el Evangelio, hermanos, nada ni nadie te puede sacar de tu posición. Cuando Cristo resucitó de los muertos, Él hizo algo muy... ¿Cuántos saben que Cristo resucitó de los muertos? Es verdad, todos lo sabemos por historia o por lo que lo hemos leído, pero eso tiene que ser real en tu vida. Cuando Cristo resucitó de los muertos, lo primero que Él hizo, ¿qué fue? ¿A quién se presentó? A sus discípulos. Él tenía que presentarse al Padre, ¿verdad? Pero Él se presentó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque todo creyente tiene que entender por qué Cristo resucitó de acuerdo a las Escrituras. Él no resucitó solamente porque tenía que resucitar, sino que Él tenía que resucitar conforme a lo que se había hablado acerca de Él. Por eso es que cuando nosotros leemos en Lucas 24:45, como ustedes lo tienen en pantalla, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen todas las cosas. Jesús se presentó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Él hubiera consumado todo, como lo hizo en la cruz, pero ahora Él tenía que terminar la obra en ellos. Él consumó todo en el ámbito espiritual, pero ahora Jesús, el Señor, tenía que asegurarse de que los discípulos comprendiesen. Entonces, dice en Lucas 24:45, como está en la portada, ¿verdad, Joe? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En otras palabras, hermanos, no fue suficiente decirle a los discípulos: yo soy el Cristo. ¿Ellos sabían que Él era el Cristo? Sí, lo sabían. Pero no fue suficiente decirles: yo soy el Cristo. No fue suficiente decirles: yo resucité. Ellos tenían que entender por qué Cristo resucitó de acuerdo a las Escrituras. ¿Me dejo entender? Yo quiero que usted pueda abrir su corazón en esta mañana y entender esta grandeza de la verdad espiritual de la que estamos hablando. Él no solamente le dijo: yo soy el Cristo. No fue suficiente decirle: yo resucité. Ellos tenían que entender por qué resucitó. ¿Por qué resucitó? De acuerdo a la Escritura. Y la palabra de Dios había establecido que el Cristo, es decir, el ungido, el escogido por Dios, tenía que venir a este mundo. Que el Cristo tenía que padecer. Que el Cristo tenía que morir. Y que el Cristo tenía que resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un problema que no puede resolver. Amén. El ser humano, todos los que estamos acá, hemos tenido ese problema, y aún algunos pueden tener ese problema y probablemente lo tienen. Tiene que saber que no puede confiar en sí mismo. El ser humano está atado. Si no tiene a Dios en su vida verdaderamente como debe de tenerlo, esa persona está atada a un problema espiritual de raíz, desde que nace, que solamente se va a manifestar en su vida. En algunos pueden ser algunas adicciones evidentes que todos pueden ver, pero en otros son cosas que nadie ve, pero que él sabe y que ella sabe. Todo el mundo sabe, y disculpen que use esta expresión popular, que es parte del argot popular, todo el mundo sabe de qué pie cojea, ¿o no? Todo el mundo sabe cuál ha sido su problema. Y Cristo sabía que el hombre nace en esta tierra con un problema que se va a manifestar. En algunos se manifiesta de una forma, en otros se manifiesta de otras. Por eso Cristo tenía que venir. Si tú tienes un problema, tú necesitas a Cristo. Porque Cristo vino a resolver el problema del hombre. El hombre viene con un problema espiritual que no puede resolver. ¿Cuánta gente trata de salir de drogas y no puede? ¿Cuánta gente trata de que las cosas le vayan bien y no puede?
luchan para que sus matrimonios sean buenos y no pueden. No pueden con el pecado los atrapa, los aprisiona. Ellos creen que pueden salir en algún momento, pero no salen. Y conforme avanza el tiempo se dan cuenta que sus esfuerzos son inútiles. Por eso vino Cristo. Amén. Hermanos, sí, gracias Joe. Hermanos, si usted tiene un problema, usted necesita a Cristo. No necesita otra cosa. Por eso es que es importante que hoy se predicará la palabra de Dios y hoy usted escuchará el Evangelio. Amén. Amén. ¿Y qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Le gusta lo que está escuchando? Amén. Son buenas noticias. Son buenas noticias. Eso es el Evangelio. Las buenas noticias a tu problema. Por eso es que todo el que tiene problema puede venir a Cristo. El que se siente bien consigo mismo, el que se siente justo, el que siente que no necesita a Dios, en realidad no lo necesita. Aunque en realidad la verdad es que sí lo necesita, pero él cree que no lo necesita. Solamente es cuestión de tiempo hasta que se estrelle con su propia vida, hasta que se dé cuenta que su vida es un fracaso para que venga Cristo. Pero si usted escucha este Evangelio es porque Dios permite que usted lo escuche para que usted sepa que usted lo necesita. Entonces, estaba establecido que el Cristo tenía que venir, que tenía que padecer, que tenía que morir, pero también que tenía que resucitar. Por lo tanto, todo lo que la palabra dice acerca de Cristo, es decir, del escogido, del ungido de Dios, que nosotros lo conocemos como Jesús, nuestro Señor, Dios mismo hecho hombre, tenía que venir para cumplir la Escritura. El Señor Jesús tenía que asegurarse que sus discípulos entendieran correctamente el Evangelio y que pudieran explicar por qué Cristo, de acuerdo y conforme a las Escrituras. Tenía que explicar el hombre por qué Cristo. Amén. Lucas 24, 44, Joé le dice, ¿no? Y les dijo, estas son, Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que les hablé. Jesús cuando caminaba con sus discípulos, él tenía comunión, intimidad. Así como cuando usted camina con alguien que es su amigo y usted le cuenta cosas personales, Jesús le contaba y le decía a sus discípulos, y les dice en Lucas 24, 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué estaba escrito acerca de él? Que él iba a venir, iba a morir, iba a resucitar. Hermanos, nosotros todos, quizás muchos de los que estamos acá hemos llevado el curso de religión en el colegio, pero nunca se nos ha enseñado esta verdad. ¿Sabe por qué? Porque no tienen esta verdad. Cristo vino para solucionar un problema que el hombre tiene. Amén. Porque no se trata de decir Cristo solamente, sino se trata de saber y poder explicar por qué Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito a Cristo? ¿Por qué? A ver, dígame, pastor, ¿por qué yo tengo que seguirlo a él? ¿Por qué no puedo seguir a María? ¿Por qué no puedo seguir a Alá? ¿Por qué no puedo seguir a Krishna? ¿Por qué no puedo seguir a Buda? ¿Por qué no puedo seguir a otros dioses? Porque todos son buenos. Y a Jesús se le ha metido en el saco con todos ellos. Pero todos ellos te hablan de moral, de ética, pórtate bien, haz lo bueno. Pero ninguno te habla de tu problema. El problema que tuvo Jesús y por el cual él fue asesinado, muerto en esa cruz, asesinado a la vista de los hombres, pero Dios lo envió para que haga eso, para que muera por causa de mi pecado y de tu pecado. Cuando nosotros vemos a Jesús, él vino porque el hombre necesita solucionar un problema en su vida. ¿Cuál es el problema del hombre? No solamente lo que se ve es lo que se manifiesta, pero el problema real que el ser humano tiene es que está separado de Dios. Y por causa de que está separado de Dios, le va a ocurrir lo que le va a ocurrir. Algunos se van a involucrar en cosas, otros en otras cosas, en adicciones, pero todo ocurre porque el hombre está separado de Dios. No se trata de decir solamente Cristo,
Muchas iglesias hoy van a predicar a Cristo, pero muy pocas van a hablar acerca del por qué Cristo. Mucha gente usa la palabra Dios te bendiga o Cristo como parte de su lenguaje. Dios te ama, bendiciones. Pero muchas de estas personas no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo. Porque no saben lo que representa realmente. Está de moda, ¿verdad? Dios te bendiga. ¿O no está de moda? Bendiciones. Y parece bueno. Y ante los ojos morales y éticos es bueno. Pero ¿saben? No soluciona nada. Porque mientras la persona no entienda cuál es su condición y qué es lo que necesita, por más que alguien le diga Dios te bendiga o Dios te ama, no soluciona su problema. A menos que Cristo entre. Ellos no saben explicar a Cristo. Por lo tanto, lo que ellos dicen o expresan simplemente no les sirve. Les hace sentir bien, se sienten cómodos, pero sus vidas siguen siendo las mismas porque ellos no entienden. Jesucristo tuvo que venir y morir por una razón. Colosenses 2, 14 y 15. Él vino para anular el acta de decretos que trabajan en contra del hombre. Diga conmigo, en contra del hombre. En contra del hombre. Otra vez, en contra del hombre. En contra del hombre. Ahora dile al de tu costado, en tu contra. ¿Sabes lo que significa eso? Que haya un acta que trabaja en contra de nosotros. Es algo que tú no puedes controlar. ¿Por qué no lo puedes controlar? Porque viene en contra tuyo. Viene de manera continua. Te ataca, te ataca, te ataca, te ataca. ¿Cuánto podemos resistir? Un poco de tiempo, pero luego vamos a terminar avasallados por eso. Entonces, Colosenses 2.14 nos enseña que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándole en la cruz y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora tiene una razón más para saber por qué vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Para anular el acta. ¿Y qué es un acta? Es un documento legal que le da derecho a Satanás para que su vida sea como él quiere. Él vino a anular esa acta que estaba establecida sobre la vida del hombre. Entonces, no solo Cristo murió porque murió. ¿Y para qué murió? ¿Y qué cosa fue lo que logró con su muerte? Es lo que yo tengo que saber y entender. Yo tengo que saber qué cosa logró Jesús con su muerte. ¿Amén? ¿Me están escuchando? Amén. ¿Cuántos están durmiendo? No. ¿Todavía ninguno? No, no. Ok, vamos avanzando para que ninguno se me quede. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces Dios me puede usar. ¿Por qué? ¿Por qué me puede usar? Porque yo entiendo lo que Cristo ha hecho. Pero cuando no entiendo esto, soy uno más que va a repetir Cristo, Cristo, Cristo. Entonces, tenemos que marcar la diferencia primero en nosotros mismos. El que entiende y el que no entiende. El que no entiende qué va a ocurrir con él, va a sufrir y se va a afectar por las cosas que le pasan y le ocurren sin entender. Y va a comenzar a buscar la respuesta a sus circunstancias en otras cosas que no sean Cristo, que no sean Dios. Pero el que entiende va a estar tranquilo. ¿Saben por qué va a estar tranquilo? Porque cuando le viene un problema, va a buscar cuál es el propósito en Dios en ese problema, o lo que le está ocurriendo. Porque su vida, él entiende que ya no le pertenece y entiende que todo es por él y para él. Por eso su vida comienza a ser diferente. Esta diferencia nosotros la podemos ver claramente en la parábola del sembrador. Porque ahí vemos al que entendió y a los que no entendieron. Amén. Al que no entendió, Satanás dice en la parábola que Satanás le robó la palabra, y al robarle la palabra, le robó todo. Si alguien te da una semilla, digamos, de manzana, y te dice, mira, tú en un año vas a tener manzanas en tu casa, en tu jardín, digamos.
y te regalan la semilla. Entonces, ¿qué haces? Tú agarras, coges la semilla y la siembras. Pero ¿qué pasa si tú agarras la semilla y la siembras y te olvidas? Viene el enemigo y roba esa semilla. Y tú todos los días, como buen cristiano, riegas tu semillita. Pero si te robaron la semilla, si la semilla no está ahí, ¿crecerán manzanas? Eso es lo que pasa en la vida de mucha gente que está esperando cambios en su vida, pero si no tiene correctamente la palabra, no va a pasar nada. Y es por esta razón que mucha gente sufre en la vida cristiana, porque piensan y tratan de hacer las cosas en sus fuerzas, pero el enemigo les robó la palabra. Mateo 13:19 nos enseña, cuando alguno oye, dice, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Si la semilla ha sido robada, ¿dará fruto? ¿Por qué no da fruto? Porque no hay semilla. Porque ha sido robada. Y hoy se está predicando este evangelio, pero el enemigo va a tratar de robar esta semilla. ¿Cómo? Te va a dar sueñito. Te va a hacer que te acuerdes de, habré apagado las cosas, de cómo habré dejado la casa, y te comienzas a acordar, ¿qué voy a comer más tarde? ¿No? Y comienzas a pensar en A, B, C. El enemigo es muy astuto para robarte la palabra. Él no quiere que tú escuches este evangelio, porque si tú escuchas este evangelio, tu vida puede ser transformada. Pero si él te roba la palabra, tú vas a salir de este lugar tal cual como has ingresado. Viniste con un problema y saldrás con un problema. Pero si este evangelio se siembra en tu corazón, viniste con un problema, pero vas a salir con una respuesta a tu problema. Entonces, este es el que fue sembrado, dice, junto al camino. Vemos también otros dos que reciben la palabra. A uno de ellos le viene la aflicción o persecución, y a otros el engaño por causa de la palabra. Entonces, en Mateo 13:20, la Biblia nos enseña que el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esto que está diciendo el pastor está bueno, dice. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Algunos le llaman de mecha corta. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice, luego tropieza. ¿Qué es la aflicción? Es una molestia o sufrimiento físico causado por algo o por alguien. Hay gente que viene a la iglesia, pero viene con un problema. La aflicción también es la tristeza o angustia que una persona puede sentir, originada por algo o por alguien. Entonces, cuando alguien escucha la palabra, pero tiene eso en su corazón, ¿qué está pensando? ¿Cómo solucionar su problema? Escucha el evangelio, lo recibe con gozo, pero al mismo tiempo está concentrado en su problema. Está concentrado en su necesidad. Entonces, pueden ser muchas cosas, pero las personas que viven afligidas por las circunstancias de su vida, hace que la persona tropiece y no entienda la palabra. El otro, del cual la Biblia nos habla, es el que en 13:22 de Mateo 13, capítulo 13, verso 22, dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones, dice, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe de qué espinos habla la Biblia? De los que se menciona en Génesis. Espinos y cardos. ¿Qué son los espinos y cardos? Son la maleza que crece alrededor del fruto. ¿Y qué es lo que hace? No le permite crecer. Tratan de que el fruto no prospere. Tratan de dañar el fruto. ¿Se dan cuenta que cuando una persona siembra y va y encuentra al día siguiente la maleza, los espinos, ¿qué hacen los espinos? Ahogan el fruto, no quiere que crezca. Bueno, estos son los espinos que se mencionan en Génesis. Son los que tratan de ahogar el fruto e impedir que el hombre prospere.
Muchas personas escuchan el Evangelio de Cristo, lo hacen en medio de su necesidad, desesperación y angustia, pero una vez pasado esto, Satanás los engaña. ¿Cómo los engaña? A través de las riquezas del mundo, que no necesariamente es dinero. Puede ser dinero, puede ser orgullo, puede ser posesiones, puede ser posición. Por ejemplo, puede ser, y lo voy a mencionar solamente, pero puede ser que esa persona diga, hoy, pero tengo que ir y ahora me he convertido ¿en qué me estoy convirtiendo? Y la gente dice, ahora soy como los cristianos, y de repente dice, no quiero ser uno de ellos. Y eso impide que venga y escuche el Evangelio. O puede ser el dinero, puede ser el orgullo que está en su corazón, de no querer de no querer renunciar a algunas cosas. Porque el Evangelio también significa todo, o es todo o nada. Amén. Entonces, puede ser dinero, puede ser el orgullo, pueden ser posesiones económicas o posiciones sociales que hacen que la palabra sea infructuosa en su vida. Cuando la palabra cae en una persona y esta persona no la entiende, entonces ¿qué es lo que queda? Si la persona no entiende el Evangelio, ¿qué es lo que va a quedar? Lo mismo que tenía antes. ¿Y qué era lo que tenía antes? Aflicción, engaño, afanes, preocupaciones. ¿Qué es lo que voy a entender? Voy a entender lo que conozco. Y es ahí cuando la persona comienza a vivir un evangelio a su manera. ¿Han escuchado que dice, déjame vivir mi vida a nadie le importa? ¿No? Déjame vivir mi vida a mi manera. Y mucha gente, escuche, mucha gente quiere seguir a Dios a su manera. Hermanos, no podemos seguir a Jesús a nuestra manera. Hay una forma en la que Él ha establecido, como el arca que construyó Noé. Hoy, el evangelio para nosotros es que usted tiene que construir el arca. Así como Noé construyó el arca y no lo hizo como a él quiso. ¿Te imaginas? Dios le dice a Noé, Noé, voy a inundar el mundo. Ya, Señor, quiero que construyas un arca para ti y para tu familia. ¿Para quién es el evangelio? Para ti y para tu familia. Amén. Para mí y para mi familia. Ok, y te voy a dar los planos. Pero ¿te imaginarías si Noé agarra y dice, bueno, voy a tener sol todo el año, voy a estar en el mar? Bueno, pone su picnic afuera, pone su sombrilla, su piña colada, comienza a hacer sus cosas, mi ventanita por este lado. ¿Te imaginas cómo lo hubiera hecho Moisés? Perdón, Noé. Dios no le dijo, hazlo como a ti se te da la gana. Le dijo, tienes que hacerlo así y así y así y así y así. Si él hubiera metido algo, esa arca no hubiera funcionado. Hoy Dios nos ha provisto un medio de salvación, como proveyó un medio de salvación en la época de Noé. En la época de Noé fue el arca, en nuestro tiempo es Jesucristo. Construye tu arca, construye tu relación con Cristo. Entiende primero quién es Cristo y qué es lo que Él tiene para tu vida. Entonces, si yo no entiendo el evangelio, voy a seguir el evangelio a mi manera. Y yo no puedo seguir el evangelio a mi manera. El evangelio no es para que lo vivas a tu forma. Hay una manera que Dios ha establecido en su palabra. Pero ¿qué pasa? He ido a la iglesia y me he dado cuenta que Cristo es la solución a mi problema. Pero vienen una vez y luego ya no vienen. Después de 3 meses, 2 meses. Eso no hay acá, ¿verdad? Visitantes, ¿no? Extemporáneos. Entonces, ¿qué pasa? No pueden entender cuál es el plan de Dios para sus vidas. Entonces, ¿qué dicen? Ellos para sí mismos comienzan a decir, tengo que ser bueno. No me tengo que portar mal. Antes tomaba 3 días, ahora voy a tomar 1 horita nada más. Pero algo pequeño, pastor, porque tú sabes que... Enséñame dónde la Biblia dice no tomar. Además, la Biblia dice que Jesús tomaba vino, ¿no? Como muchos dicen.
Pero hermano, no se trata de lo que hagas o lo que no hagas. Se trata de con quién estás. Cuando Cristo está en la vida de una persona, realmente ya no necesitas nada. No necesitas nada. Entonces, pero si yo entiendo a Cristo con la palabra, entonces, de acuerdo a la palabra, yo me voy a convertir en una nueva criatura. Es decir, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas viejas pasaron? Porque el acta se anuló. Si yo entiendo a Cristo con la palabra, entonces de acuerdo a la palabra soy una nueva criatura. ¿Pero por qué soy una nueva criatura? ¿Y por qué las cosas viejas pasaron? ¿Por qué? Porque el acta se anuló. Y yo ya, si el acta se anuló en mi vida, yo ya no califico para aflicción y engaño. Por eso es que el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de religión. ¿Libre de qué? Libre de ritos. ¿Libre de qué? Libre de ti mismo. Libre para entender que yo, a estas alturas, ya no puedo confiar en mí mismo. Por eso, veámoslo en la palabra. ¿Qué dice Mateo 13:23? Mas el que fue sembrado en buena tierra, en Mateo 13:23, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 60 y a 30 por uno. Produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Quién es el que fue sembrado en buena tierra? Es el que oye y ¿qué dice? Otra vez. ¿Y qué más? Oye y entiende. ¿Qué pasó con el que está afligido y el que está engañado? El que tiene preocupaciones y afanes. No entendieron. Satanás les robó. Pero el que entiende puede dar fruto. Por eso es que cuando leemos 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que el acta se anuló. ¿Y qué significa que el acta se haya anulado? Que yo ya no califico. Si a mí el banco me dice, usted tiene una deuda por su casa, señor. Ya, pero si viene alguien, ojalá que venga alguien, no. Y me dice, no, Dios ya lo hizo. Pero si viene alguien y me dice, señor, su deuda ha sido cancelada. Y yo agarro y viene el fin de mes y tengo que seguir pagando mi casa. ¿Tengo que seguir pagando mi casa? La deuda ha sido anulada. Pero por ignorancia, yo puedo seguir depositando y el banco, ¿qué va a hacer? Me va a recibir el dinero. Lo va a tomar como una cuenta de ahorro. Pero al banco le conviene que deposite el dinero, ¿o no? Claro. Pero si yo me acerco al banco, el banco me va a decir, señor, usted no tiene deuda, por si acaso. Usted ha sido muy generoso últimamente. Qué bueno que está ahorrando. Pero usted no tiene ninguna deuda. Es exactamente lo que pasa en la vida de un creyente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué soy nueva criatura? Porque no califico para maldición. Porque ahora estoy unido otra vez a Dios a través de Cristo. ¿Y qué significa estar unido a Él? Que soy nueva criatura. Literalmente las cosas viejas pasaron. Ay, pero pastor, cuando yo veo la tentación, ¿cómo me jala? Sí, pero no tiene poder sobre ti. No vayas con ella. Pero el que no entiende, Satanás lo va a engañar y no va a dar fruto, porque no puede dar fruto, sino porque está engañado, afanado. Recibió la palabra, pero está engañado. Cuando uno no entiende, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trabajar en sus motivos, en su propio pensamiento, en su propio criterio. El ejemplo más claro de esto, nosotros lo vemos en Israel. ¿Por qué Israel? Porque, ¿cuántos saben que Dios sacó a Israel de Egipto? Lo hemos visto en las películas que dan en Semana Santa, ¿verdad? Cuando Dios libera a Israel de Egipto, ¿a quién usa? A Moisés, ¿se acuerdan? Las 10 plagas y todo lo demás. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Pero cuando ellos salieron de Egipto, cada vez que ellos peleaban con Dios, porque ellos peleaban con Dios. ¿Saben por qué peleaban con Dios? Porque no entendieron por qué Dios los sacó y para qué los sacó. Lo único que ellos veían es que Dios los sacó y los puso en el desierto. Ay, al menos en Egipto tenía sombrilla. Al menos en Egipto tenía una casa. Era esclavo, sí, pues me arrastraba en el pecado, pero al menos tenía algo. Y ese era su anhelo. Y el conflicto que ellos tenían de manera continua se debía a una sola cosa: a que ellos no entendieron. Y por no entender, comenzaron a dar vueltas 40 años en el desierto. Existía solamente 18 días de camino para llegar de Egipto a la tierra prometida que Dios les dio, pero ellos tardaron 40 años, no porque Dios no conozca el camino, Dios no porque no les dijera el camino, porque no estaban preparados para entrar. Entonces, cada vez que peleaba Egipto con Dios, ellos querían regresar a Egipto. Pastor, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? No quiero ser un hipócrita, pastor. Es que tú no me conoces. Claro que quizás no te conozco bien, pero sé tu problema. Sé que tienes un problema y sé que esa naturaleza te llama. Pero ¿sabes por qué te llama? Porque aún no conoces quién es Cristo. No conoces a dónde Él te ha sacado. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con tu vida? No lo sabes. Ellos no entendieron, y como no entendieron, ellos daban vueltas y vueltas en el desierto. Estaban afligidos, engañados, afanados, preocupados. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Cómo voy a hacer ahora? No tengo pasaje. Y comienza a darle vuelta a las situaciones. Pastor, para ti es fácil hablar. No, hermano, yo soy tan humano como tú. Amén. En la iglesia es igual. Mucha gente viene, pero si no entiende del principio a Cristo, si no entiende que en su vida el acta se anuló, si no entienden que han pasado de muerte a vida, entonces el enemigo los va a engañar. ¿Por qué? Porque ellos creen que necesitan hacer algo más. Por eso es que la Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, la Biblia nos enseña: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no entiende el evangelio? Comienza a dar vueltas, como el pueblo de Israel. Y esto mismo lo enseña el Señor Jesús en Mateo 13, 19, cuando Él dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata, dice, lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? Satanás. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Que tú no entiendas, que no entendamos, que no comprendamos. El enemigo roba la palabra para que no entendamos a Cristo. Eso es un proceso, hermanos. Por eso es que lo primero que el Señor Jesucristo hace cuando Él se levanta, ¿qué hace? Busca a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él tenía que asegurarse de que ellos entiendan. Y cuando lo juntó, ¿qué hizo? Les abrió el entendimiento. Eso fue lo que hizo. La Biblia nos enseña que Él les abrió el entendimiento. Hermano, Jesús, escúcheme bien y no se me distraiga. Él pudo ir donde Caifás. ¿Quién era Caifás? Era un hombre conocedor de la palabra, de las escrituras. Él pudo ir a Pilatos. Él pudo ir a los sacerdotes y decirle: yo soy el Cristo. Pero no fue a ninguno de ellos. ¿Saben por qué no fue a ninguno de ellos? Porque ellos no iban a entender el evangelio y no iban a tener la continuación que necesitaban. Solo los discípulos pueden tener la continuación. Por eso son discípulos. Por eso es que este evangelio tú lo escuchas y lo puedes entender. Porque tú eres la continuación del evangelio. Ninguno de ellos, ni Pilatos, ni Caifás, ni los sacerdotes, ninguno de ellos iba a tener el entendimiento. Dios escogió a sus discípulos. ¿Quiénes iban a ser?
Y a ellos les dio. Por eso es que cuando vemos Lucas 24, 44 y 45, el verso 45 específicamente dice: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para que sepan quién es Él? Sí, pero a través de las Escrituras. Para que comprendiese las Escrituras. Él no solo les dijo: yo soy Cristo. Él se lo mostró a través de las Escrituras. Cuando ellos entendieron, se acabaron sus afanes. Sus afanes, sus angustias, se acabó. ¿Saben por qué se acabaron? Porque entendieron. Pero cuando no entienden, no puede dar fruto. Solo puede dar fruto, solamente van a dar frutos del sistema. ¿Qué es el sistema? Lo que el mundo ofrece, lo que el mundo da. Por eso es que el cristiano que ora tiene que orar con entendimiento. Y cuando el cristiano canta, tiene que cantar con entendimiento. Es decir, cantar, ¿quién es Dios? ¿Por qué nosotros alabamos al Señor? Porque sabemos quién es Él y lo que Él ha hecho. Porque yo me puedo quedar en la música. La música es muy bonita. Ay, qué bonitas las alabanzas, sí. Y las puedo poner en mi casa y escuchar. Y es como escuchar otras baladas, si nosotros no tenemos el entendimiento correcto. ¿Me dejo entender? Voy a poner un ejemplo. El gallo canta, por naturaleza canta. Y canta por cantar. Nosotros podríamos decir, sí, canta para el Señor. Pero ¿hay entendimiento en el gallo de lo que hace? Pero canta. Pero en el gallo no hay entendimiento. Kikiriki, ¿verdad? Así canta. O cocorocó, cocorocó. Pero nosotros no somos como el gallo. Si cantamos, para Él cantamos. Si cantamos, debemos hacerlo con entendimiento. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque el acta se anuló en mi vida. Y saben, cuando el acta se anuló, se restauró el culto a Dios. Se restauró la alabanza, la verdadera alabanza. Se restauró. Pero podemos venir acá y cantar por cantar, como mucha gente lo hace. Y no estoy criticando a nadie, eso pasa en otras iglesias. Pero podemos venir acá y cantar, porque sabemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. En 1 de Juan, capítulo 5, verso del 19 al 20, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué cosa? ¿Qué nos ha dado? Repítalo, ¿qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para conocer qué cosa? Al que es verdadero. ¿Para qué ha venido el Hijo de Dios? Otra razón más para la cual vino Cristo. ¿Para qué vino? ¿Para qué se acercó a sus discípulos? ¿Por qué resucitó y lo primero que hizo fue buscarlos? Para abrirles el entendimiento. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que Él nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, para que nosotros sepamos explicar correctamente el Evangelio. Si yo conozco la verdad, ¿qué voy a dar? La verdad que tengo. Pero si yo no conozco la verdad, yo conozco solamente un sistema religioso. ¿Qué es un sistema religioso? ¿Qué es un sistema religioso? Ven a la iglesia todos los domingos. No estoy diciendo que no debamos ir. Tienes que venir a la iglesia. Anda a tu discipulado. Pero podemos hacerlo por religiosidad. Pero otra cosa es hacerlo con entendimiento, sabiendo lo que Él ha hecho. Por eso es que dice, y estamos en el verdadero. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo yo sé que estamos en el verdadero? Por el entendimiento, cuando estamos en Jesucristo. Si yo conozco lo que es verdad, entonces si yo no conozco, lo que es la verdad, yo voy a permanecer en la mentira. Por eso es que Jesús, cuando habló, Él dijo, yo soy la vid verdadera. En Juan capítulo 15, verso 1. ¿Por qué dijo, yo soy la vid verdadera? Porque existe una vid falsa.
¿Me dejo entender? O conozco la verdad o conozco la mentira. Si yo no entiendo que Cristo anuló el acta, entonces voy a permanecer en aflicción y engaño. Nosotros debemos tener la convicción a quién le servimos, quién nos llamó y para qué nos llamó. Si entendemos eso, el enemigo no puede engañarnos. Amén. Por eso es que debemos convertirnos en ser expertos en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Significa conocer claramente la verdad. Cuando nosotros encontramos a alguien, a un cristiano que está afligido, ¿por qué está afligido? Porque está engañado, porque no entiende su condición. ¿Qué es lo que podemos ver en una persona que está afligida? No estoy diciendo que no va a haber aflicción en la vida cristiana, van a haber, pero todo tiene un propósito. El problema probablemente es que ese hermano aún no entiende su condición. Y es porque no entendió el Evangelio. Por eso es que debemos convertirnos en expertos en el Evangelio. Debemos ver a la persona y darle la respuesta correcta. La raíz del hombre es que está separado de Dios. Amén. En la parábola del sembrador, una vez más, vemos que el que entendió dio fruto. Y el que no entendió tuvo como consecuencia aflicción y engaño. Por eso nosotros tenemos que aprender claramente el Evangelio. Debemos aprenderle a dar a la gente la respuesta correcta a su problema. Si yo veo una persona que está en drogas, ¿cuál es su problema? Es pecado, pero es porque está separado de Dios. Un hogar destruido, ¿cuál es el problema? Pobreza, miseria, ¿cuál es el problema? Que está separado de Dios. La raíz siempre es una sola. Un solo problema espiritual trae como consecuencias, muchas consecuencias visibles para el hombre. Por eso es que Jesús explicó a los discípulos diciendo: es necesario que yo pase esto. Los discípulos necesitaban entender por qué Cristo. Esteban, por ejemplo, era un experto del Evangelio y lo explicó a Cristo por medio de las Escrituras en Hechos 7. Pero por esa verdad lo apedrearon. Cuando uno entiende el Evangelio, le voy a decir algo que puede sonar mal para muchos, pero no le tiene miedo a la muerte. No le tiene miedo a la muerte. No hay miedo, absolutamente. Hermanos, el que entiende el Evangelio sabe que Dios nunca le va a fallar. El que entiende sabe que la autoridad viene de Dios y que Él está con nosotros hasta el fin. El que entiende el Evangelio, cuando viene el enemigo no puede hacer nada. ¿Sabe por qué no puede hacer nada? Dice: este entiende, este sabe, dice, con él no puedo hacer nada. Es así. Por eso es que cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 2:7, Joel, escuchen lo que le dice Pablo a Timoteo: considera lo que digo. 2 Timoteo 2:7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué significa esto? En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no importa lo que tú estás pasando, si lo entiendes, lo vas a pasar. No sé si me dejo entender. Por eso es que le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. ¿Entendimiento de qué? ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Te dé entendimiento de qué? De que estás parado en Él. Si una persona no entiende, se va a quedar en su problema de aflicción, de dolor, de sufrimiento. Porque cada problema que viene, para Dios, para los que aman a Dios, no es un problema, es un testimonio. Y si yo lo miro así, el enemigo no puede moverme. Por eso en todo yo tengo que tener entendimiento. ¿Por qué razón me vino esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Cuando te viene un problema, debemos decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esto? Por eso es que Pablo le dice nuevamente: considera lo que yo te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué es todo de un 100%? El 100%. Amén. Si tú lo entiendes, lo vas a vencer. Si no lo entiendes, el problema te va a vencer a ti.
Porque la aflicción tiene que venir. El problema tiene que venir, porque va a venir. Pero Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que cuando vemos a alguien que está afligido, afanado, lleno de preocupaciones, angustiado, es porque aún no entiende correctamente el Evangelio. Amén. Hermanos, Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias difíciles. ¿Saben para qué? Para llevarnos a un nivel más alto. Por eso lo que les decía en la mañana, cuando tomé el ejemplo de Josué y Caleb frente a los otros 10 espías, usted puede leerlo en su casa, está en Números capítulo 13. Vemos una gran diferencia entre los 10 espías que trajeron un reporte versus Josué y Caleb que trajeron otro reporte. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Josué y Caleb entendían quiénes eran ellos en Dios, mientras que los otros 10 estaban llenos de temor. Fueron a ver la tierra. Moisés les mandó, vayan y vean la tierra que Dios nos ha prometido, que vamos a conquistar. Envió a 12 de la tribu a uno de cada tribu. 10 de ellos vinieron. Somos como langostas delante de ellos. Son gigantes. Nos van a matar. Nos van a comer. Eso es lo que ellos vieron. ¿Saben por qué vieron eso? Porque ellos no entendían quién era su Dios. En cambio, Josué y Caleb fueron a ver la tierra prometida y dijeron, son pan con pollo. ¿Quieres comer pan con pollo? Hermano, ellos dijeron, nos vamos a acabar. Dios nos ha entregado esa tierra y nos ha entregado. Es más, los frutos que hay en ese lugar son enormes. Todo lo que hay ahí es bueno. ¡Qué bueno es Dios! Mientras que los otros estaban temblando. Dos maneras de reaccionar. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Unos entendían quién era su Dios y los otros no podían entender. ¿Por qué no entendían los otros? Porque estaban en el desierto, siempre afanados, siempre mirando el engaño de Satanás. ¿Por qué es? ¿Qué es el engaño de Satanás? Tus necesidades, todo lo que tú crees que realmente necesitas, pero tú solamente necesitas una cosa nada más. Necesitas a Cristo. Teniéndolo a Él, literalmente lo tienes todo. Amén. Esto no es acerca de lo que me gusta y lo que no me gusta. Se trata de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Lo que Dios tiene planeado para mí. Algo maravilloso que nosotros vemos en los espías es que solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Y quiénes entraron? Los que entendieron. Los que sabían quién era su Dios. ¿Y los otros por qué no entraron? Porque no conocían quién era su Dios. Ni Moisés entró. Ni Moisés entró. Pero él por un tema de carácter. No se trata de repetir solamente Cristo. El Evangelio tiene que pasar por nosotros. Tú tienes un problema, Cristo es la respuesta. Yo no sé cuál es tu problema, pero tú sí lo sabes. Yo no sé cuál es y Dios también lo sabe. La pregunta es, ¿quieres seguir viviendo así de esa manera? Puedes hacerlo. Y te digo, tu final es destrucción, muerte. Destrucción, no solamente en esta vida, sino en la otra también. Pero tú puedes cambiar tu destino hoy día. Si tú reconoces y le dices, Señor Jesús, yo entiendo que tú viniste por mí, pagaste el precio en esa cruz, porque sabías que yo, y disculpen la palabra que voy a mencionar, pero que yo soy un desastre, que mi vida es un fracaso, que por años he tratado de hacer las cosas correctas y cada vez que he intentado puedo lograrlo un momento, pero siempre fracaso, siempre meto la pata. Y quiero hacer las cosas bien y a veces me salen mal. Señor, yo ya no sé qué hacer. Si esa es tu condición, Cristo es para ti.
Él vino para solucionar tu problema, para que tú empieces a vivir una vida diferente, como la Biblia lo promete. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiero terminar con lo que dijo el salmista en el Salmo 119, verso 34. Él dijo, 119, verso 34, Joel: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Por qué el salmista dijo dame entendimiento? Porque sin entendimiento yo no puedo cumplir la palabra de Dios. Si yo no entiendo la palabra, no puedo cumplirla. ¿Qué voy a cumplir si no entiendo? Pero si entiendo, voy a cumplirla, voy a trascender, porque entiendo que lo que me está pasando no es un problema, sino que Dios me quiere llevar a otro nivel. Y para muchos, el siguiente nivel es: deja tu vida pasada atrás. Empieza este año 2016 con Cristo en tu corazón. Deja que la Navidad que hemos celebrado el 25 nazca en tu corazón y deja que Manuel viva contigo. Es decir, Dios contigo, Dios con nosotros. Eso está a la puerta de aquellos que escuchan este evangelio. Si eres esa persona, permíteme orar por ti. Quiero que todos cerremos nuestros ojos, por favor. Nadie mirando a nadie. Y si tú eres esa persona, dile: Señor Jesús, yo entiendo ahora que tú viniste por mí. Y Señor, yo reconozco que tengo un problema. Y mi problema es grave. Mi problema es fuerte. Solo tú sabes cuál es el problema. Pero Señor, yo me presento delante de ti y entiendo que tú viniste para anular ese problema. Sé que no va a ser fácil, pero ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entender tu evangelio. Señor, que yo pueda entender lo que tú estás haciendo en mi vida. Señor, yo te pido que entres a mi vida ahora. Yo te pido perdón porque he sido malo, he sido mala. Tú conoces bien mi corazón. Sé que mucha gente me ha hecho daño, pero yo también lo he hecho. Y yo también soy consciente de que muchas de las cosas que he hecho han sido corruptas, perversas. Me he dejado llevar por mis emociones, por mis sentimientos, por mis ganas. Señor, tú conoces mi condición. Así me presento delante de ti. Ayúdame. Ayúdame. Entra a mi vida. Sé tú el Señor y el Salvador de mi vida. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien tú enviaste el rescate por mí. Ahora entiendo que solamente tú puedes rescatar mi vida. Entra en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, ahí todavía nadie abriendo sus ojos, yo solamente quiero que delante del Señor Jesús y de los ángeles, tú levantes tu mano en alto, tu mano derecha en alto. Amén. Puedes bajar tu mano. Gloria a Dios. Y quiero decirte algo más. Tú que has hecho esta oración, entra a un discipulado para que tú sepas quién es Dios y que te enseñen correctamente el evangelio, para que tú puedas trascender y que tu vida realmente pueda ser transformada, y que esta palabra que ha sido sembrada no sea arrebatada ni robada de tu corazón. Señor, yo quiero orar por cada uno de ellos que levantaron su mano y que te han dicho: Señor, yo te necesito. Haz tu obra en ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.